Cada día nuevas historias. Suscríbete, lo mejor está por venir. Quiero acostarme con mi ex por mi cumpleaños. Si no puedes aceptarlo, vete. Así, sin titubeos, lo dijo Lucia mirando a Marcos, su esposo. Él pensó que era una broma cruel. Pero al día siguiente, su cama estaba vacía. Y su plan de venganza ya había comenzado. Quiero acostarme con Diego por mi cumpleaños. Si no puedes aceptarlo, puedes irte. Lucia lo dijo sin rodeos, con una firmeza que descolocó a Marcos. Estaban sentados a la mesa, con los restos de la cena antibios. Él la miró sin entender si hablaba en serio. Y no, perdón. Lo que oíste, respondió ella sin apartar la vista. Diego fue importante en mi vida. Antes de que tú y yo empezáramos, él era todo. Y solo quiero revivir eso. Una noche, nada más. Marcos no supo qué contestar. Después de 4 años de matrimonio y 2 hijos pequeños, eso no era lo que esperaba escuchar un jueves por la noche. Pensó en muchas cosas en las noches sin dormir con los bebés, en los turnos dobles para pagar la hipoteca, en las veces que Lucia había llorado en sus brazos sin necesidad de explicar por qué. Estás diciendo que quieres acostarte con tu ex como regalo. Es mi cumpleaños. Y estoy cansada de fingir. Esta casa, esta rutina. Siento que me consume. Diego me recuerda quién era yo antes de convertirme en madre y esposa. Solo necesito sentirme viva una vez más. Marcos se quedó en silencio. Sabía que discutir no serviría de nada. Lucia no lo decía con rabia, lo decía con convicción. ¿Y si yo te pidiera lo mismo? Pregunto, sin levantar la voz. No es lo mismo, dijo ella. Tú nunca perdiste tu identidad. Yo sí, yo me olvidé de quién era. Y Diego me ayudó a recordarlo. Aunque sea solo por mensajes, él no discutió, no gritó, no la insultó. Solo se levantó de la mesa, dejó su móvil sobre la encimera y salió al balcón. No volvió a tocar el tema esa noche. Al día siguiente, Lucia empacó una pequeña maleta, le dio un beso en la mejilla a Marcos, le dijo que no lo hacía para herirlo y salió por la puerta sin mirar atrás. Marcos llevó a los niños al colegio como de costumbre, fue a trabajar, preparó la cena. Y cuando los pequeños se durmieron, se sentó frente al portátil. No buscó consuelo en amigos ni en familia. No publicó indirectas. Lo que hizo fue mucho más calculado. Revisó sus cuentas, reorganizó documentos. Hizo varias llamadas. Luego se quedó en silencio, observando la casa como si fuera un campo de batalla donde todavía no había estalado la guerra. Lucia no volvió esa noche ni la siguiente. Le envió un mensaje diciendo que necesitaba espacio. Marcos solo respondió, tómate el que necesites. Ella convencida de que tenía el control. No notó los cambios. No vio que el coche de Marcos ya no estaba por las noches. No se dio cuenta de que las fotos familiares del salón habían desaparecido. Pensó que él simplemente se estaba resignando. Lucia creía que esa noche de libertad era algo que podía controlar. Que la vida seguiría como antes. Que Marcos la entendería, que sería uno de esos hombres modernos que aceptan este tipo de cosas como parte del crecimiento personal. Pero Marcos no era ese tipo de hombre. Y Lucia lo iba a descubrir muy pronto. El día del cumpleaños de Lucia llegó con un cielo despejado y una calma que a ella le pareció casi irónica. Marcos la felicitó por la mañana con una taza de café en la mano y un gesto amable. No mencionó nada sobre su regalo, no le pidió explicaciones. Le dio un beso en la frente y le dijo, «Feliz cumpleaños». Ese gesto desconcertó a Lucia más de lo que esperaba. Durante días había estado imaginando cómo reaccionaría el gritos, llanto, súplicas, pero Marcos no hizo nada de eso. Se mostró sereno, incluso considerado. A los ojos de cualquiera pareció un marido que aún la amaba. Para Lucia era una señal de que su plan no había sido tan grave como pensaba, si él no reaccionaba con rabia. Entonces tal vez todo estaba bien. Tal vez podrían continuar. Esa tarde, Marcos le dijo que llevaría a los niños a casa de su madre. «Quiero que tengas un día tranquilo». Explicó. Ella asintió. No hubo reproches ni palabras duras. Y por alguna razón esa tranquilidad empezó a incomodarla. A las 8 de la noche, Lucia estaba lista. Diego la recogería en la puerta. Llevaban semanas hablando, recordando cosas del pasado, reviviendo lo que habían sido. Diego le había dicho que la echaba de menos, que pensaba en ella más de lo que debería.
Ella había interpretado esas palabras como señales de algo real. No amor quizás, pero sí una conexión que merece ser explorada. Cuando Diego legó, ella salió sin mirar atrás. Él estaba igual que antes, seguro, encantador, algo altivo. Le abrió la puerta del coche y le dijo que había reservado una habitación con vistas al mar en un hotel discreto a las afueras. Lucía sonrió, aunque por dentro sentía una tensión que no podía nombrar. Durante el trayecto hablaron como si fueran adolescentes. Rieron, bromearon y por momentos todo parecía natural. Pero algo no encajaba. Diego hablaba demasiado de sí mismo, como si necesitara impresionar. Y Lucía no se sentía como esperaba sentirse. No era nostalgia, no era deseo. Era más bien un intento de convencerse de que aquello tenía sentido. En el hotel, todo fue exactamente como habían planeado. Cenas, miradas, caricias. Pero mientras Diego hablaba de sus viajes, de sus proyectos, de su libertad, Lucía pensaba en sus hijos, en Marcos, en la última vez que los tres estuvieron en la playa corriendo por la arena. Pensaba en lo fácil que era imaginar una vida sin cargas cuando uno no tenía nada que perder. Esa noche Diego fue amable, incluso tierno, pero Lucía sentía que algo faltaba. Y no era Marcos, ni la culpa. Era la sensación de que ese vaso que quería llenar con una aventura seguía igual de presente. Tal vez peor. Al amanecer se vistió en silencio. Diego dormía. No dejó nota, solo cerró la puerta con cuidado y salió al pasillo. En el ascensor bajando sola sintió una mezcla de alivio y decepción. No por lo que había hecho, sino por lo poco que había significado. De camino a casa encendió la radio para no pensar. Evitó mirar el móvil. No quería leer mensajes. No quería enfrentarse a la realidad. Solo quería llegar y acostarse. Pero al entrar por la puerta, algo fue diferente. El aire estaba quieto. El silencio era total. No se escuchaban risas. No había juguetes en el suelo, ni mochilas escolares en el pasillo. La casa estaba limpia, demasiado limpia. Fue a la cocina. Sobre la mesa había una única cosa, una tarjeta. La reconoció de inmediato. Era la misma que había comprado en la misma meses antes para el cumpleaños de Marcos, pero nunca usó porque discutieron ese día. Él la había guardado. Ya de ahora se la devolvía. La abrió con las manos temblorosas. Feliz cumpleaños, Lucía. Dijiste que podía irme, así que lo hice. No nos busques. No había firma. No hacía falta. El móvil se le cayó de las manos. El mensaje era claro. Irrefutable. Marcos no había esperado una explicación. No había dejado lugar para el arrepentimiento. Simplemente desapareció. Lucía recorrió la casa como buscando pruebas de que todo era parte de un malentendido. Pero no encontró nada. No estaban los abrigos de los niños. No estaba la manta que siempre usaban para ver películas, ni las fotos familiares del aparador. Todo había sido retirado con precisión. Ni un rastro. Fue entonces cuando entendió que mientras él la perseguía una fantasía, Marcos había estado preparando su salida. Y él lo había hecho en silencio, sin dramas, con una frialdad que dolía más que cualquier grito. Lucía se sentó en el suelo. Su cumpleaños había llegado. Había tenido su noche de libertad, y a cambio había perdido todo. Lucía se quedó sentada en el suelo de la cocina por casi una hora. No lloraba, no hablaba, solo intentaba entender cómo Marcos, un hombre que siempre había evitado el conflicto, había ejecutado una retirada tan meticulosa, sin discusión, sin anuncios, sin señales visibles. Se había marchado sin dejar rastro, levantóse todo lo que le importaba. La casa estaba en orden pero vacía de vida. No quedaban dibujos en la nevera, ni zapatos infantiles junto a la puerta. Cada juela de sus hijos había sido borrada. Era como si nunca hubieran vivido allí. Lucía revisó las habitaciones. Confirmó lo que ella sabía. No quedaba nada suyo. Tampoco de Marcos. El armario estaba vacío. El cajón donde él guardaba los documentos, completamente limpio. Ni una nota, ni una pista. Tomó el móvil y marcó su número. Inmediatamente, la llamada fue rechazada. Probó por WhatsApp lo mismo. Intentó llamar a la madre de Marcos, a su cuñada, incluso a una vecina. Nadie respondía. Revisó su cuenta bancaria. El saldo era mínimo. Las transferencias recientes mostraban varios retiros hacia una cuenta a su nombre que ella no conocía. Marcos se había preparado. Lo había hecho sin prisas, con estrategia. Y de ella, ocupada planificando su noche de libertad, no vio venir nada. Pasaron las horas. Lucía permanecía en la casa, incapaz de decidir qué hacer. Pensó en Diego, pero descartó llamarlo.
Intuía que él no era parte de la solución, ni tenía interés en involucrarse. Lo suyo había sido un encuentro entre dos personas que no tenían nada real que ofrecerse. Al día siguiente, fue a casa de la madre de Marcos. Nadie abrió. Toco insistió, pero la calle estaba silenciosa. Un vecino salió a tirar la basura y al verla, bajó la mirada y volvió a entrar. Algo había cambiado. Más tarde, fue al colegio de sus hijos. La directora la recibió en privado. Los niños ya no están inscritos, dijo con cautela. Su padre presentó los documentos de traslado. Fueron aceptados en un centro de otra comunidad autónoma. No tengo permitido decirle cuál. Lucia sintió un mareo. Salió de allí sin responder. Intentó volver a casa, pero el vacío la expulsaba. Ya no era su hogar, solo quedaba una estructura. Todo lo que importaba había sido removido con una precisión brutal. Decidió ir al trabajo. Necesitaba hacer algo que le devolviera la sensación de control. Pero al llegar, su jefe la llamó a su despacho. Su contrato estaba suspendido. Marcos había sido quien le consiguió esa plaza, gracias a un contacto familiar. Ahora su licencia temporal sería indefinida, sin salario, sin respaldo. Los días siguientes fueron una sucesión de rechazos. Las pocas amistades compartidas con Marcos no contestaban sus mensajes. Las redes sociales, antes repletas de comentarios, estaban en silencio. Incluso su familia evitaba involucrarse. Lucia no podía entender cómo había pasado todo tan rápido, pero la verdad era otra. No había sido rápido. Marcos había visto las señales, y en lugar de rogar o pelear, eligió actuar desde la distancia, cuidando a los niños, preservando su dignidad y asegurándose de que Lucia sintiera el peso de cada decisión. Una noche, decidió regresar al hotel donde se había encontrado con Diego. Quería repetir el momento. Pensaba que, tal vez, allí podría recuperar algo, cualquier cosa, pero Diego no respondió sus mensajes, ni llamadas. Cuando fue directamente al hotel, le dijeron que la habitación había sido reservada con tarjeta llena, a nombre de Marcos. Entonces lo entendió. Marcos había organizado todo. Él había financiado esa noche, asegurándose de que Lucia se sintiera libre, para que no pudiera alegar duda ni culpa ni presión. Le había dado el espacio que pedía. Y luego se lo quitó todo. El mensaje era claro. La libertad tiene consecuencias. Y las decisiones peso. Lucia regresó al coche derrotada. En el asiento del pasajero, una joya impresa sobresalía de su bolso. Era una copia del mensaje de Marcos. Dijiste que podía irme, así que lo hice. Esta vez leo la frase en voz alta, y por primera vez desde que todo comenzó. Entendió lo que había perdido. No solo una familia, perdió el respeto de quien más la había valorado. Perdió el derecho a volver atrás. Las semanas pasaron con un ritmo insoportable para Lucia. Sin Marcos, sin los niños, sin trabajo y con el aislamiento social consolidado, empezó a sentir un vacío que no sabía cómo llenar. Cada intento de volver a su vida anterior terminaba en puertas cerradas. Buscó asesoría legal, creyendo que aún podía recuperar algo. Pero lo primero que le dijeron fue que Marcos había presentado pruebas sólidas ante el juzgado. Conversaciones impresas, correos, su consentimiento explícito por escrito y la grabación de la conversación donde él pedía acostarse con su ex. Todo era legal. Nada de lo que él había hecho violaba sus derechos. La abogada le habló con frialdad. Usted le otorgó permiso para irse, y lo hizo. Él se adelantó a cada paso. Custodia provisional otorgada. Cuentas, divididas conforme a los movimientos registrados antes de la separación. Usted quedó sin base legal para reclamar bienes, porque renunció al hogar voluntariamente. Y en cuanto a los niños, ¿el juez considerará lo mejor para ellos? Le advierto que será difícil revertir la custodia sin un entorno estable ni ingresos fijos. Lucía se levantó sin responder. La realidad era clara. No tenía con qué sostener una demanda, ni moral ni jurídicamente. Intentó buscar apoyo en sus padres, pero se encontró con reproches. ¿No sé qué esperabas? Le dijo su madre. Jugaste con fuego y perdiste. Su padre ni siquiera se presentó. Amigas que solían llamarla todos los fines de semana dejaron de responder. En las redes sociales, los comentarios indirectos empezaron a acumularse. Críticas veladas, burlas disfrazadas de opiniones genéricas sobre el empoderamiento malentendido. Lucía dejó de salir. Se obsesionó con encontrar alguna señal de sus hijos. Revisaba fotos antiguas.
Intentaba recordar detalles, risas, frases, gestos. Lo único que quedaba era el eco de una vida que ya no era suya. Un día, en un impulso desesperado, buscó a Diego. Le escribió un mensaje directo. No respondió. Lo llamó. Lo bloqueó. Cuando fue a su antiguo lugar de trabajo, un compañero le dijo que había pedido traslado a otra ciudad. Al parecer, Diego no quería verse envuelto en ningún conflicto. Para él, esa noche había sido un desliz sin importancia. Fue entonces cuando Lucia comprendió. Algo que se había negado a aceptar. No había sido víctima de una traición repentina, ni de un arrebato emocional. Había sido autora de su propia caída. Nadie la obligó a nada, nadie la engañó. Eligió actuar por impulso, convencida de que todo giraba a su favor. Una tarde, revisando su buzón, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una copia oficial del acta de divorcio con fecha próxima para la audiencia. Marcos no había solicitado una pensión, no pedía indemnización, solo custodia completa y disolución legal. Al final del documento, una nota escrita a mano: no busco venganza, Lucia, solo paz para mis hijos y para mí. Esta es tu libertad. Úsala bien si aún sabes cómo. Fue la primera vez que lloró con desesperación. No por el divorcio, no por Marcos. Lloró porque por fin comprendió que ya nadie la veía como antes. Había cruzado un umbral sin retorno. Y no había nada que pudiera hacer para volver a ese punto donde aún tenía la oportunidad de reparar. En la siguiente audiencia se presentó sola. El juez fue directo. Confirmó los acuerdos presentados por Marcos y leyó las condiciones. Lucia no objetó nada. Solo pidió una cosa. Quiero ver a mis hijos. La jueza levantó la mirada. Tendrá que demostrar que puede ofrecer un entorno emocional y económico estable. Evaluaremos la posibilidad de un régimen de visitas supervisadas. Lucia asintió en silencio. No pidió más. Ya no tenía fuerza para pelear por lo que un día destruyó con sus propias manos. Al salir del juzgado, se sentó en un banco de la plaza. Observó a varias familias con niños jugando. No supo si en algún lugar cercano estaban los suyos. No supo si la recordarían como la madre que fue, o como la mujer que eligió perderlos por una fantasía. Pasaron 3 meses desde la audiencia. Lucia vivía en un pequeño piso alquilado, financiado con los ahorros que le quedaban. Encontró trabajo en una gestoría donde apenas hablaba con nadie. Sus días eran rutinarios. Trabajar, volver a casa, comer algo, dormir. No salía, no compartía nada en redes. Ya no quedaba nadie a quien impresionar. Cada tanto intentaba contactar a Marcos, no para rogarle, solo para pedirle una llamada, una foto, una noticia sobre los niños. Nunca obtuvo respuesta directa. Lo más que consiguió fue un correo escueto de parte del abogado. Los niños están bien. Asisten al colegio. No se recomienda contacto por el momento. Lucia aceptó esa distancia. En el fondo, sabía que no tenía derecho a exigir nada. Había cruzado una línea. Una que no se borra con lágrimas, ni con disculpas. Fue entonces cuando decidió cambiar algo. No por Marcos, no por los hijos. Por ella. Buscó ayuda psicológica. Empezó terapia. Hizo ajustes financieros. Volvió a formarse en su área profesional. No lo hizo como parte de una estrategia para recuperar a su familia. Lo hizo porque estaba vacía. Y el vacío ya no era sostenible. Después de 6 meses, el juez autorizó visitas supervisadas con sus hijos. 1 hora, 2 veces al mes, en un centro familiar. Nada más. No podía llevárselos, no podía verlos sola. Pero era algo. La primera vez que los vio, ninguno de los dos corrió a abrazarla. El mayor la miró con distancia. El pequeño se escondió tras la trabajadora social. Luciano lloró, no insistió. Se agachó, les habló con calma y los dejó decidir. Con el tiempo, empezaron a responderle. Palabras sueltas, dibujos, risas tímidas. Nada era como antes, pero algo se reconstruía. Despacio, desde lo que quedaba. Marcos nunca asistió a las visitas. Siempre enviaba a su madre o a una cuidadora. Era evidente que él no quería verla. Y ella no insistió. Él tenía derecho a eso. A seguir adelante sin ella. 1 año después del día en que todo colapsó, Lucia caminaba por el parque después de una sesión de terapia. Llevaba una carpeta con dibujos que sus hijos le habían entregado. Nada espectacular, pero significaban mucho. Se sentó en un banco y los observó. Uno tenía una casa, otro una figura femenina con 2 niños al lado. Sabía que eso no borraba el pasado, ni significaba perdón todo.
Pero era un inicio. Cerró la carpeta y miró al frente. No esperaba una segunda oportunidad con Marcos. Tampoco esperaba recuperar a sus hijos por completo. Lo que esperaba por primera vez en mucho tiempo era no seguir cometiendo los mismos errores. Entendió que la libertad no consiste en romper vínculos sin pensar. Tampoco en seguir impulsos disfrazados de autenticidad. La verdadera libertad se construye con responsabilidad, con coherencia, con respeto hacia quienes te aman. Lucia había confundido deseo con necesidad. Había querido reencontrarse consigo misma a través del pasado, sin darse cuenta de que el presente exigía otras formas de compromiso. Y eso le costó todo. Marcos, por su parte, no volvió a mencionarla. Criaba a sus hijos con paciencia y firmeza. No hablaba mal de su madre frente a ellos. Respondía con neutralidad si preguntaban. Sabía que el tiempo pondría las cosas en su sitio. Y su prioridad no era vengarse, sino protegerlos. El daño estaba hecho, pero él eligió reconstruir en vez de destruir. Esa fue su victoria, no el abandono, no el silencio, sino la entereza. Lucia al final comprendió que perderlo todo fue lo que la obligó a mirar hacia adentro, no como castigo, sino como lección. Una dura sí, pero también justa.